Pregunta, ¿a quién le gusta la manzana? O la pregunta más bien debería ser, ¿a quién no le gusta la manzana? Es apetitosa, rica, tentadora incluso. ¿Quién quiere una manzana? Para nosotros los creyentes, la manzana es sinónimo de... La verdadera pregunta acá que tenemos que hacernos es, ¿de dónde sacamos nosotros que Adán y Eva pecaron porque mordieron una manzana? La manzana es lo que nosotros entonces comúnmente asociamos con el pecado. Y esto es entonces lo que creemos que pasó. Pero no se trata de qué es lo que nosotros históricamente hemos creído, porque muchas veces es ahí donde caemos en un error fatal. Nosotros tenemos que saber por qué es que suceden estas cosas en realidad. Así que acompáñenme a las Escrituras y descubramos por qué es que no fue culpa de la manzana lo que sucedió en aquel entonces en el jardín del Edén. Si tiene su Biblia por ahí, vamos a estar en Génesis capítulo 3. Les digo que la culpa no fue de la manzana, primeramente porque no fue una manzana para empezar. Y segundo, es porque la historia nos va a demostrar que no fue la manzana la que ocasionó todo, y tampoco la serpiente. Nosotros vamos a darnos cuenta que cuando Dios le pregunta a Adán por qué había hecho lo que hizo, nos vamos a dar cuenta que inmediatamente este hombre lo que hace es culpar a la mujer. La mujer, cuando entonces Dios le pregunta qué es lo que ha hecho, trata también de justificarse y dice que fue la serpiente. Casi que solo faltaba que la serpiente dijera, fue culpa de la manzana. Unos a otros se fueron culpando, tratando de justificar su pecado. Y para nosotros es exactamente igual. Qué fácil es para muchos de nosotros justificar nuestro pecado culpando a otros, o incluso a las circunstancias que lo propiciaron. Nosotros lo que tenemos que darnos cuenta es que de Adán y Eva no solo heredamos el pecado original, es decir, esa naturaleza pecaminosa que veíamos ahora en Romanos, sino también esa tendencia a justificar nuestros errores, a justificar nuestras faltas, a justificar el pecado. No siempre vamos a ver nosotros mal lo que hacemos, especialmente aquellos errores que nos causan placer. Estos son los más fáciles de justificar y son los más difíciles de evitar. Y ahí es entonces donde usted y yo tenemos que darnos cuenta que hay algo que tenemos que analizar y darnos cuenta del error gravísimo que muchos cometemos al tratar de justificar nuestro pecado y no darnos cuenta de una necesidad inmediata de arrepentimiento para poder recibir el perdón y la gracia de Dios. La semana pasada abordamos el tema del amor y la obediencia. Hoy vamos a ver entonces la contraparte, la otra cara de la moneda, y vamos a estar hablando acerca del pecado y la desobediencia. Y lo primero que tenemos que entender es que la desobediencia es pecado, y esto entonces arruina nuestra relación con Dios. Esto fue lo que sucedió en el principio. Por eso hoy entonces vamos a irnos al Génesis, al inicio de la historia, donde vamos a ver cómo fue que el humano pecó por primera vez y desobedeció a Dios en ese momento. Vamos entonces a estar en Génesis capítulo 3, verso 1 en adelante. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio entonces que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que entonces tomó de su fruto y lo comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. A partir entonces de este texto, lo que quiero es que hagamos algunas observaciones, que prestemos mucha atención a algunos aspectos que nos van a revelar entonces esa naturaleza pecaminosa que usted y yo tenemos desde que nacemos y cómo entonces también el diablo tiene una estrategia para apartarnos de Dios, haciéndonos pecar y caer en desobediencia.
Aquí lo primero entonces que vamos a observar es que el pecado y la desobediencia son entonces propiciados por Satanás. Es en lo cierto, cuando usted entonces tiene en su mente que esta serpiente está asociada con el diablo o con Satanás, como lo conocemos también, nosotros tenemos que entender que este personaje que se nos está introduciendo acá en esta historia es el que entonces propicia el que cometamos el pecado. Lo segundo que vemos acá es que el pecado y la desobediencia son provocados por la confusión. Me explico. ¿Cómo se origina el adulterio? Es que no sé si quiero a mi esposa, es que no sé si estoy bien, es que no sé si esta relación va para algún lado. Preguntas que nos confunden. ¿Cómo se origina la inmoralidad sexual? Es que yo no sé si soy o no soy, es que no sé si tengo gustos de así o gustos de asá. ¿Cómo se origina la mentira? Es que yo no puedo acercarme y decirle la verdad porque no sé cómo va a reaccionar. Es que yo no sé si se va a molestar cuando le diga lo que pienso o lo que creo. Confusión. ¿Cómo se origina la idolatría? Es que yo no sé si Dios va a responderme. Es que yo no sé si Dios va a hacer algo al respecto. Por eso entonces comienzo a poner mis fuerzas y mi mirada en otras cosas. Vea entonces que estos son solo algunos ejemplos de cómo entonces nuestro pecado de verdad está provocado a partir de una confusión. Preguntas que están en nuestra mente, y ese es el lugar más vulnerable que usted y yo hoy podemos ver en términos de pecado. ¿A dónde va a comenzar esa confusión? En nuestra mente. Y a partir de preguntas como estas que entonces hacía la serpiente, verso 1, donde le dice, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Vea entonces y preste mucha atención a cómo está elaborada esta pregunta que hace la serpiente, justamente para generar confusión. Satanás sabe aquí que si lo que logra en este momento es confundir y cuestionar la palabra de Dios, ya tiene la mitad de la batalla ganada. Si usted y yo logramos dejar que esa duda entre en nuestra mente y cause confusión, ya entonces tenemos la mitad de la batalla perdida. Y el diablo tendrá entonces terreno ganado para hacernos pecar. Aquí lo que vemos entonces es que para ganar esta batalla, Satanás usa esta confusión y lo hace a través de una tergiversación. Note lo interesante, Satanás reformula el mandamiento que Dios les dio, que es algo positivo, y lo transforma en algo entonces negativo, una pregunta que hace que se cuestione si es cierto o no. Le doy el ejemplo. Génesis 2, versos 15 en adelante. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. Claramente entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Puedes comer de todos los árboles del jardín a excepción de uno. Pero el diablo, ¿qué es lo que viene a hacer? Esta serpiente astuta, lo que le genera a la mujer es la confusión. ¿Es cierto que Dios dijo que no pueden comer de ningún árbol? ¿Nota entonces cómo esto cambia la perspectiva de la historia? Tercero que observamos acá. La desobediencia y el pecado son efectuados muchas veces por ignorancia. Y me explico. Verso 2 dice, la respuesta de la mujer: podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Aquí entonces vemos cómo el primer error que comete la mujer es entablar una conversación con Satanás, con la serpiente. Es dejarse persuadir por lo que la serpiente muy astutamente está haciendo. Aquí es entonces donde vemos que desde el Génesis ya a la mujer le gusta la conversa. Ya le gusta entonces el chismecito, porque apenas llega la serpiente y le habla, la mujer comienza el dime que te diré con ella. Eva le sigue la corriente. Pero para aquellos que entonces están pensando, no, es que es culpa de la mujer, yo sabía. Todavía no. Varones, esperemos, porque no termina ahí. Verso 3. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirá.
Un par de cosas interesantes acá. Número uno, Eva parece desconocer el nombre de este árbol. Vea que entonces cuando veíamos en Génesis 2, Dios da el mandamiento y dice, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no podrán comer. Eva se refiere a este árbol nada más como el árbol que está en medio del jardín. Y lo otro también que nos llama la atención es que dice, no coman de ese árbol ni lo toquen. Cuando entonces usted va y compara el mandamiento que se da en Génesis, Dios nunca dijo que no lo tocara. Y aquí es entonces donde comenzamos a ver también el error de la mujer. Comienza a poner palabras en la boca de Dios que nunca fueron dichas. Y esto entonces también cambia el concepto de obediencia, de lo que ahí está pasando. Y todo producto de una muy astuta pregunta que la única intención era generar confusión. Número 4. La desobediencia y el pecado son solapados por una mentira. Y ahí es entonces donde usted y yo tenemos que ver, verso 4. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Cuando claramente Dios dijo, cuando coman de ese fruto, ciertamente morirán. La serpiente entonces solapa este mandamiento que nosotros estamos llamados a obedecer y le dice a la mujer, es que eso no es cierto, no van a morir. Y comienza ahí entonces a generar una mentira que parece verdad y que en medio de la confusión ya al final la mujer no sabe si es cierto o no. Y lo que es mentira comienza a aparecer a sus oídos una verdad. Solapar es ocultar maliciosa y cautelosamente la verdad, justamente lo que está haciendo la serpiente. La serpiente no solo dice una mentira, sino que engaña a la mujer respecto a las intenciones de Dios. Y vea lo que dice otra versión. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser conocedores del bien y del mal. Llegarán a ser como Dios. Y aquí es donde está revelado justamente cuál fue la razón por la cual Eva comió de este fruto. Porque en el fondo el hombre tiene una naturaleza que lo que quiere es ser como Dios. Número 5. La desobediencia y el pecado son cometidos por el ser humano. Y soy enfático en esto, porque vea lo que dice el verso 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió, y luego le dio a su esposo y también él comió. Note acá entonces cómo están resaltadas algunas palabras. Y en estas palabras lo que encontramos es el patrón del pecado de Eva. Miró, tomó, comió y dio también. Ahí este final nosotros vemos cómo entonces el pecado no solo lo cometemos nosotros, sino que muchas veces nosotros hacemos a otros también que se vayan de guinda con nosotros. Miró, tomó, comió y dio. Vean lo interesante ahora acá. Voy a leerles primera de Juan 2:16 y preste con atención. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Note entonces cómo en este pasaje podemos encontrar el mismo patrón que estamos viendo acá con la mujer y la serpiente. Vea entonces, dice Génesis 3:6 en la versión Reina Valera. La mujer vio que el árbol era bueno para comer. ¿Esto qué es? Los deseos de la carne. Vio que era apetecible a los ojos, la codicia de los ojos. Y finalmente dice, y codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida. Notes entonces cómo este patrón, que es prácticamente 3 aspectos que pueden determinar o ejemplificar muy bien una condición y naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, está reflejada acá, en el principio, cuando la mujer por primera vez cometió pecado. Jesús mismo, interesantemente, experimenta estas 3 mismas cosas. Cuando entonces Satanás lo tienta a él en el desierto, justamente apela también a estos 3 aspectos. En el primer caso,
y vea lo interesante acá. El primer hombre o el primer Adán, como se conoce, cuando cae en una tentación, falla y logra entonces su cometido Satanás. Logra hacer que peque el hombre. Pero cuando intenta nuevamente esa estrategia que quizás Satanás había dicho, si ya lo logré con el primer Adán, también lo voy a lograr con Jesús, el segundo Adán. Cuando Jesús es tentado en las mismas circunstancias, con los mismos aspectos, este segundo hombre las conquista. Y eso entonces es lo que le da victoria en la cruz más adelante y conquista la muerte y el pecado. Aquí entonces el tercer aspecto que vamos a ver es la caída del ser humano. Vamos entonces a continuar el texto, vamos a estar a partir del verso 7. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Y cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Y entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Verso 11, y note lo que dice Dios. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Nuevamente, entonces, con esta segunda porción del texto, lo que vamos también es a notar algunos aspectos que giran alrededor de las consecuencias del pecado, de lo que ocasionó la caída del ser humano. Y lo primero que entonces vamos a notar es lo siguiente. Lo peor que un pecador puede hacer es tratar de eliminar el sentimiento de culpa sin tratar aquello que lo origina o que lo causa. Eso es lo peor que nosotros podemos hacer. Como dicen popularmente, maquillar el asunto y no ver entonces qué es lo que hay de raíz ocasionando esta condición. No intente justificar su pecado. Al contrario, permita entonces que la vergüenza le lleve al arrepentimiento y este arrepentimiento le lleve a suplicarle a Dios su perdón y espere que su gracia y misericordia le alcance. Corrija sus malas acciones, deje entonces esa condición de pecado y comience a vivir en obediencia la vida que Jesús nos ha llamado a vivir. La vida que Dios Padre espera que como sus hijos vivamos. Pero ahí estamos nosotros, cometiendo el mismo error que cometió el hombre en el principio, tratando de justificar una y otra vez nuestro pecado, tratando de minimizarlo. Ahora entonces es muy común escuchar de esos pecados que son pecados gravísimos y otros pecados que entonces por alguna razón no alarman tanto a la sociedad. Yo entonces puedo tener una condición de adulterio y todo el mundo me señala y me crucifica, pero puedo entonces decir un par de mentiritas y la gente ni siquiera lo ve mal. ¿Cómo es que hemos llegado a este punto? Porque nosotros, como iglesia, nosotros como familia de Dios, nos hemos permitido justificarnos, culpándonos unos a otros de nuestros errores, justificando incluso las circunstancias que promovieron nuestras malas decisiones. Y en muchos casos, aceptándolas, creyendo que nada va a pasar y que Dios no nos va a castigar. El problema entonces está realmente en lo que Adán y Eva hicieron después para agravar la circunstancia de pecado. Por eso vea que estamos hablando de dos términos, pecado y desobediencia. Aquí vemos entonces claramente las consecuencias de esta desobediencia. Número 1, dice que lo que hicieron fue cubrirse. ¿Por qué se cubrieron? Porque entonces dice que esta conciencia de estar desnudo les hizo darse cuenta de una condición vergonzosa. Y entonces lo primero que hicieron fue cubrirse. Todo intento por cubrir esa desnudez es en vano, porque es Dios el único que nos puede cubrir nuevamente. Nosotros necesitamos, por ejemplo, a partir de las Escrituras, y es una parte de aplicación, es dejar que Dios nos cubra. ¿En qué sentido? Leo para ustedes algunos pasajes. Apocalipsis 16:15 dice, cuidado, que yo vengo como ladrón.
Dichoso el que se mantenga despierto con su ropa en mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Interesante. Apocalipsis 3:18, por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y tú cubras tu vergonzosa desnudez. Y Gálatas 3:27, porque todos los que han sido bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo. Aquí es entonces donde ya entendemos claramente lo que Pablo quiere decir. Todo intento nuestro, humano, por tratar de tapar esa vergonzosa desnudez que hablamos en Apocalipsis, es en vano. ¿Por qué? Porque solo el Señor Jesucristo, a través del perdón de pecados que trajo a este mundo, puede entonces ser capaz de tapar ese error que cometimos hace muchísimos años en el jardín del Edén. Vea que entonces también la desnudez va ligada a un segundo concepto, que es el de la vergüenza. Verso 8 nos dice que entonces Adán y Eva lo que hicieron fue corrieron a esconderse. Y vea lo interesante, este correr a esconderse no solo es porque estaban desnudos, sino porque sintieron vergüenza. La vergüenza es algo que usted y yo estamos muy familiarizados. Y son esos momentos sumamente penosos donde usted y yo sabemos que hicimos algo mal, donde nosotros lo único que podemos expresar es tierra, trágame, porque cometimos un error, porque no nos podemos esquivar de ver esa confrontación pública donde nos vemos expuestos. Esto es lo que están viviendo Adán y Eva. Cuando entonces dice que escuchan a Dios que anda en el jardín, corren a esconderse. No solo porque estaban desnudos, sino también porque sentían muchísima vergüenza. Tercero, lo que vemos acá y observamos entonces en este texto es que lo que hay es desconfianza. Verso 10, entonces dice el texto, cuando Dios le pregunta al hombre, le dice, es que tuve miedo y por eso me escondí, porque estaba desnudo. Vea que entonces esta desconfianza viene del temor y el temor viene también, todos estos conceptos están ligados, producto de la desnudez, y la desnudez nos causa vergüenza, por eso es que nos cubrimos, porque Dios guarde a alguien, sepa lo que hay detrás de nuestras ropas. Y número 4, lo que vemos entonces es desobediencia. Vemos entonces en el verso 11, cuando Dios le hace la pregunta, ¿acaso entonces has comido del fruto del árbol que te prohibí que hicieras? En este momento es entonces donde nos damos cuenta que esta desobediencia es expuesta, porque la única respuesta que tiene Adán y Eva para Dios en este momento es sí, lo hicimos. Aquí lo que vemos es que entonces el texto está señalando que el pecado de Adán fue cometido en violación directa a una prohibición clara que Dios había emitido, y por eso estaba la advertencia. Pueden comer de todos estos árboles, pero de este no lo pueden hacer. El último punto entonces de esta noche donde nosotros vemos acá en este texto es cómo no solo hemos visto entonces esta relación del pecado y la desobediencia, no solo hemos visto cómo el hombre entonces cae y es lo que se conoce como la caída del ser humano, sino que entonces vamos al tema de fondo, al tema de la justificación del pecado. Aquí es entonces donde siempre aprovechamos para tirarnos unos a otros. El hombre dice que fue culpa de la mujer dice que fue culpa del hombre, y ahí es donde vemos el mismo patrón y es lo que le da nombre a esta enseñanza. El hombre dijo que fue la mujer dijo que fue la serpiente y solo faltaba que la serpiente dijera que fue la manzana. Esta pobre es la que salió rascando y ni siquiera estaba en la historia. ¿Por qué? Por esa tendencia nuestra a justificar nuestro pecado, por tratar de pretender que no pasa nada, que todo está bien, que lo podemos manejar, cuando no nos damos cuenta de la realidad, de que hemos pecado y que estamos entonces en desobediencia y por lo tanto separados de la comunión con Dios. Retomamos el texto entonces, capítulo 3, verso 12. Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio este fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, contestó ella. Mientras el hombre sienta pena solamente por los resultados de sus acciones, no habrá un arrepentimiento ni un deseo de volver a la comunión con Dios. Y esto es lo que usted y yo debemos entender esta noche.
En la medida en que nos sigamos justificando nuestro pecado, vamos a dejar de buscar el arrepentimiento. Y mientras no haya un arrepentimiento entre nosotros, lo único que va a haber es remordimiento. Y esto no nos lleva a experimentar el perdón de pecados. Nosotros necesitamos arrepentirnos genuinamente. Y esto solo viene producto de este proceso, de darnos cuenta de nuestra desnudez, de que nos dé vergüenza y que nos dé esa sensación de tanto agobio, que queramos, lo único que queramos sea realmente buscar enmendar esa relación que lastimamos con nuestro Dios. Veamos entonces el patrón. Número 1, la justificación de Adán. El verso 2, entonces, lo primero que dice es, Adán respondió, la mujer que me diste. Lo primero que hace Adán entonces es culpar las circunstancias e implícitamente culpa a Dios, porque le está diciendo, Dios, es que no fui yo, fue la mujer que usted hizo y que me dio. ¿Es realmente culpa de Dios, creen ustedes? Jamás. Esto no puede ser ni la intención, ni lo que realmente sucedió ahí. Adán entonces se da cuenta que esto no es un criterio válido, y entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, no fue que usted creó a la mujer, pero efectivamente la mujer fue la que me dio el fruto y yo lo comí. Adán entonces culpa a la mujer. Aquí es entonces donde nosotros nos damos cuenta que muchos hombres fácilmente entonces ya saltan y ya se lo dije, es que las mujeres son malas. Nadie nos cree, pero las mujeres son de verdad malas. Y no, un momento, no se me apresure usted, caballero, en emitir tal juicio. Porque si bien es cierto, lo que Adán está diciendo tiene razón, y la mujer le dio de comer, note acá lo importante y vea. Cuando Adán comió, el engaño no estuvo como lo estuvo con Eva. Eva, la mujer que está ahí con la serpiente, fue engañada y entonces por eso comió. Pero note acá lo importante. Adán pecó con sus ojos abiertos, sabiendo ya y teniendo total conciencia de lo que estaba pasando y por lo tanto en una condición de rebelión en contra de Dios. Por lo tanto, fue Adán, no Eva, el que hizo que el primer pecado abriera las puertas de la muerte a este mundo y entregáramos el poder que teníamos en el Edén a Satanás. Fue culpa del hombre. La responsabilidad recae sobre él en cuanto a la caída de la raza humana. Así que no nos apresuremos a juzgar y a señalar, porque aquí es donde está la lección valiosísima para todos nosotros esta noche. Hombres y mujeres por igual. No se trata de señalar quién fue, sino de reconocer que fui yo. Yo soy el único culpable y responsable de mis actos. Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer. Y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Clarísimo, entonces nos queda acá. Aquí lo otro que vamos a ver, entonces veamos el caso de Eva, ya que lo estamos viendo tan puntual. No está eximida de su condición de pecado tampoco. El que asuma la responsabilidad completamente el hombre, no quiere decir que no tenga su cuota de responsabilidad en la historia. En el verso 2, entonces Dios le dice, ¿qué has hecho? Eva igualmente se justifica diciendo, es que la serpiente, primero, esas condiciones externas, la serpiente fue culpa de ella, no mía. Pero también se da cuenta y reconoce que no tiene validez ese argumento. Pero tampoco ella encuentra oportunidad para decir la verdad. Porque ahora resulta que también fue culpa de Dios porque fue haber creado la serpiente idea de él. Y no es así, jamás. Vea que tanto Adán como Eva están poniendo entonces ahí entre líneas, es que Dios, si usted... Y no es así, porque el plan de Dios es perfecto y no es culpa de Él, ni su intención jamás que nosotros pecáramos. Es nuestra responsabilidad. No son las circunstancias, por más que podamos decir, es que fue esto, es que mis ojitos, es que fue en el trabajo, es que fue un día que estábamos solos, nada. Nada justifica nuestro mal actuar. Nosotros tenemos que ver que entonces este texto nos está dejando clarísimo que la responsabilidad del pecado,
la responsabilidad y las consecuencias de nuestra desobediencia son únicamente nuestras. Recae sobre nosotros, sobre usted y sobre mí, de manera individual. Y cada uno de nosotros debe responderle a Dios por ellos. Por eso el quinto punto acá, y es la parte donde nos da esperanza. No vamos a hacer leña del árbol caído. Aquí entonces lo que vemos, número 5, es la oportunidad que tenemos entonces de arrepentirnos. Históricamente hemos visto que hemos repetido el patrón de pecado. Hemos repetido también el mismo error y esa tendencia a justificar el pecado. Pero aquí es entonces donde usted y yo vemos que tenemos la oportunidad de romper ese patrón y de entonces de una vez y por todas no justificar nuestro pecado esta vez, sino buscar el arrepentimiento y el perdón de Dios. Génesis 3 habla concretamente de la gravedad del pecado y la severidad de las consecuencias de la desobediencia. Pero si tomamos este capítulo, esta porción, y lo vemos solo como una introducción de la historia, nosotros vamos a darnos cuenta que también se presenta una oportunidad de salvación. Note acá lo interesante. Apenas llevamos 3 capítulos de la historia, de nuestra historia como humanidad. Y vea entonces cómo ya se ve la necesidad de un Salvador. Fascinante. Es cierto, la historia es horrible. Pero vea que entonces desde el principio existe en nosotros la necesidad de un Salvador. Cristo Jesús está presente como esa oportunidad que usted y yo hoy tenemos para arrepentirnos y para encontrar perdón de pecados. Adán y Eva no hicieron caso contra la advertencia de Dios y vea lo que les pasó. Si usted entonces continúa leyendo el texto, Génesis capítulo 3, a partir del verso 14, va a ver entonces las consecuencias de esa desobediencia, que son gravísimas. Ahí usted entonces tiene que darse cuenta que nosotros no debemos ni podemos seguir cometiendo el mismo error. Tenemos la oportunidad de hacer un alto y decir ya no más, dejar de justificar el pecado y buscar el arrepentimiento. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y de la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Aquí es entonces donde vea cómo hay esperanza. Como esto no es simplemente una historia para sentarnos a llorar sobre lo que fue y nunca más será, sino es una oportunidad para que usted y yo entendamos que a pesar de que esta condición se dio, y hoy usted y yo sufrimos las consecuencias de esa caída del ser humano, de ese error que cometieron nuestros padres espirituales, usted y yo hoy tenemos oportunidad, y en Cristo Jesús hay salvación. ¿Confiará usted entonces en la serpiente? ¿Confiará quizás en usted mismo, en sus propias fuerzas? ¿Confiará en las mentiras que otros le están diciendo? ¿O confiará plenamente en lo que Dios ha dicho? ¿Cuál es esa condición pecaminosa que hoy todavía está solapada entre un montón de mentiras que le hacen pensar que no es tan malo, que no está del todo mal, que no tiene por qué preocuparse, que Dios no se va a enojar o que nunca lo va a castigar? Esta no es una pregunta que tenga que responder en los comentarios. No se preocupe, aquí no tiene que ser una participación pública. Pero sí quiero darle entonces este espacio para que entonces por los próximos minutos usted pueda venir delante de este Dios que le ama incondicionalmente y que se acerca a usted diciéndole: ¿acaso has hecho algo de lo que te prohibí que hicieras? Usted tiene la oportunidad hoy de decidir qué va a hacer. ¿Se queda simplemente con el remordimiento de que lo que escuché, lo que me dijeron, me incomodó? ¿O va a dar el paso de fe y va a tomar con valor la decisión de buscar el arrepentimiento genuino y caer a los pies de la cruz y acercarse a Dios desesperadamente buscando un Salvador?